Vamos entonces la segunda función química inorgánica, que son los hidróxidos. Los hidróxidos. Ya habíamos visto al inicio en nuestro mapa conceptual acerca de las funciones químicas inorgánicas que los hidróxidos derivan de la reacción entre un óxido básico y el agua, ¿sí? De la reacción entre un óxido básico y el agua. Y que se caracterizan porque tienen un grupo funcional, que es el grupo hidroxilo, que los distingue. Vamos a mirar entonces qué son los hidróxidos y vamos a ir desarrollando nuestro tema entonces. Como les decía, los hidróxidos son compuestos formados por un óxido básico y agua. Esto da lugar a un compuesto ternario, ¿sí? Ternario. Básicamente que tenemos un metal y el grupo hidroxilo, o sea, es decir, el grupo OH. Estos compuestos, aparte de llamarse hidróxidos, se llaman bases, se llaman álcalis. Entonces, siempre que nos estén hablando de bases o álcalis, son hidróxidos, compuestos que tienen en su conformación el grupo OH, este que aparece aquí, que se llama grupo hidroxilo o también recibe el nombre de oxidrilo, ¿sí? Hidroxilo u oxidrilo. La carga total del grupo hidroxilo, no solamente del hidrógeno, sino de todo el grupo en general, la carga total del grupo hidroxilo es -1. ¿Sí? La carga total es -1. ¿Esto a qué se debe? A que la carga del oxígeno es -2 y la del hidrógeno es +1. Entonces, al hacer la suma, -2 más 1 me va a dar en total -1. Por eso la carga del grupo hidroxilo es -1. Y vuelvo y repito, salen los hidróxidos de la reacción entre un óxido básico. Recuerden que los óxidos básicos son metal con oxígeno, óxido básico más agua, óxido básico más agua. Es lo que me da lugar a un hidróxido. Entonces, tomamos el apunte, por favor, y ya miramos algunos ejemplos. Bueno, vamos a hablar entonces de algunos ejemplos de esos hidróxidos, de esta ecuación general, esta fórmula general, de donde salen los hidróxidos. Entonces, pongamos atención acá, luego les doy el espacio para que copien tranquilos. Lo importante es que entendamos. Les decía que el hidróxido parte de un óxido básico y los óxidos básicos son metales que reaccionan con oxígeno, ¿cierto? Metales con oxígeno. Eso quiere decir que en el caso de los hidróxidos siempre vamos a tener un metal. Nunca tenemos no metales, porque los no metales son de los óxidos ácidos y los hidróxidos solamente parten de óxidos básicos. Podemos revisar en nuestra tabla periódica efectivamente que cada uno de estos elementos sean metales. El potasio, que es el número 19, el magnesio, que es el número 12, y el aluminio, que es el número 13. Todos hacen parte de los elementos metálicos. Elementos metálicos. Bueno, vamos a revisar aquí algo bien importante y de paso de una vez nos sirve para recordar lo que debemos trabajar en la nomenclatura del ejercicio que debemos desarrollar, y es cómo colocar los números de oxidación. El oxígeno, en este caso, en los óxidos, siempre va a ser -2. ¿Listo? Eso no cambia, siempre -2. Fíjense que aquí el potasio tiene un 2. Entonces, yo necesito, el potasio es un número que multiplicado por ese 2 me dé 2. Y en este caso es 1, ¿cierto? 1. Adicional a eso, podemos darnos cuenta que el único número de oxidación del potasio es el 1. Él no tiene más en la tabla periódica. Entonces, ahí podemos corroborar que su valor es 1. ¿Por qué es importante esto? Porque en este caso, recordemos que el grupo OH completo tiene como número de oxidación -1 y el potasio será +1. Entonces, es para darnos cuenta que mantenemos el mismo número de oxidación y que el número de oxidación que tiene el metal
va a corresponder a la cantidad de grupos OH. Es decir, el potasio solamente tiene número de oxidación más 1, por lo tanto, solo habrá un grupo hidroxilo. Solo estará unido a un grupo hidroxilo, porque su número de oxidación es más 1. Ahorita no nos vamos a fijar en estos números que son los del balanceo de la ecuación, pero eso lo vamos a trabajar más adelante. Entonces simplemente es verificar los números de oxidación. En nuestro segundo ejemplo, el oxígeno es -2 y el magnesio es +2. Es el único número que aparece en la tabla periódica para el magnesio. Solo tiene +2. Y aquí nos podemos dar cuenta, -2 y +2, 0. Entonces ahí se cumple la función. Y aquí lo que les decía, el magnesio es +2, por lo tanto voy a necesitar 2 grupos hidroxilo. El magnesio es +2, voy a necesitar 2 grupos hidroxilo porque este es -1. Entonces 2 por -1 me va a dar -2 y +2, 0. ¿Sí? En el caso del aluminio, este es el óxido de aluminio, el óxido alumínico. Entonces lo mismo, número de oxidación para el oxígeno, -2. 3 por -2 me va a dar -6. Aquí tengo un número que necesito un número que multiplicado por 2 me dé 6 positivo. En este caso es 3. Y si ustedes se fijan, el único número de oxidación para el aluminio es 3. No tiene otro, es 3. Y aquí entonces 3 por -2 -6, 2 por 3, 6. Y fíjense que como la carga del aluminio es +3, necesito 3 grupos hidroxilo, porque la carga de este es -1. Entonces, como la carga del aluminio es +3, necesito 3 grupos hidroxilo que tiene como carga -1. Entonces, 3 por -1 me va a dar -3 y +3, 0. Ok, ¿estamos hasta ahí claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda con respecto a estos hidróxidos? ¿Me podrías volver a explicar? Es que la verdad no entendí muy bien. Ok, entonces retomamos. Les decía que aquí el número de oxidación, bueno, hagamos el del último, sí. El número de oxidación para el oxígeno siempre es -2, siempre va a ser -2. Este número 3 que está acá, la cantidad de átomos me multiplica la carga, ¿cierto? 3 por -2, 3 por -2 en total es -6, -6. Entonces ya tengo las cargas negativas son 6, pero necesito que me queden las mismas cargas positivas. Aquí tengo un 2 y este 2 me va a multiplicar el número de oxidación. Entonces necesito un número que multiplicado por ese 2 me dé 6, porque debo tener las mismas cargas positivas. Entonces, en este caso es 3, ¿cierto? 3 por 2, 6. Entonces ya tengo las mismas cargas negativas y las mismas cargas positivas, que eso me da 0. ¿Listo? Y acá entonces la carga que tenga el aluminio, que en este caso es 3 o el número de oxidación que es 3, va a corresponder a la cantidad de grupos hidroxilo. La cantidad de grupos hidroxilo. Si tengo +3, aquí será 3. Si tengo +2, aquí será 2. Si tengo +1, aquí tendré un solo grupo OH. ¿Por qué? Porque este 3 me multiplica el -1. Entonces 3 por -1, -3 y +3 me va a dar 0. Entonces es desde colocar adecuadamente los números de oxidación y definir a cuántos grupos hidroxilo hay según la carga que tenga el metal. Siempre va a ser así, según la carga que tenga el metal. Ahora sí, Sí, señora. entonces toman el apunte. Pregunta, Sí, dime. ¿de dónde sale ese 2 que dice 2? ¿Este? ¿Y este? Señora, ¿Este que está en negro? ¿Y este de acá? eh, profe, no me aparece el mouse, solo flechita.
Ok, el 2 Ah, que ya, está ya. delante del KOH, No, el de abajo. El que el 2 que está. está delante del aluminio, del hidróxido de aluminio. Bueno, los dos. Ok, eso es del balanceo de la ecuación. Les decía que no nos fijáramos en eso porque todavía no hemos visto balanceo de ecuaciones. Ese tema lo vamos a ver ahorita terminando este. Entonces, no se afanen por ese, no se afanen por esos números, que no los vamos a tener en cuenta ni los vamos a trabajar tampoco ahorita, sino era simplemente para que se dieran cuenta cómo eran los números de oxidación en los óxidos y cómo era que se manejaban los hidróxidos. Pero esos números, que son los coeficientes de balanceo, los vamos a trabajar más adelante cuando veamos balanceo de ecuaciones químicas. Por ahora, simplemente es lo que les acabo de mencionar. ¿Sobre esto hay alguna otra pregunta? No, en este caso nada, simplemente lo que pasa es que ahí está el oxígeno y el hidrógeno que me van a complementar el grupo hidroxilo. Es por eso. Ahí tenemos los oxígenos, los hidrógenos. Acuérdense que en química, bueno, que tampoco lo hemos visto, ya ahorita más adelante viene. En la reacción química lo que hago es reacomodar los átomos para formar nuevos compuestos. Entonces, este oxígeno y este hidrógeno se reacomodan aquí en el grupo OH. Sí, señora, el OH siempre va a ser -1, siempre. Así como el oxígeno es -2, el hidroxilo, que es el grupo OH, siempre va a ser -1. Ok, tomamos el apunte para poder continuar. Vamos a continuar con la formulación de los hidróxidos. Vamos a ver cómo se formula un hidróxido. Es algo muy similar a lo que acabamos de mirar. Entonces, para formular los hidróxidos, pues es básicamente muy sencillo. Tomamos el hidróxido, el metal del hidróxido, recordemos que siempre es un metal unido al grupo OH, ¿cierto? Es un metal unido al grupo OH. Entonces escribimos primero el símbolo del metal, y luego escribimos el grupo hidroxilo. Cuando el hidroxilo va entre paréntesis, cuando la carga del metal es mayor a 1, ¿sí? Cuando la carga del metal es mayor a 1. Si es 1, no va entre paréntesis, porque aquí este número pues no se colocaría. Entonces, la carga que tiene el metal, la carga que tenga el metal, ya lo habíamos visto anteriormente, corresponde a la cantidad de grupos hidroxilo, ¿sí? Corresponde a la cantidad de grupos hidroxilo. Entonces, miremos el ejemplo que tenemos aquí en la parte inferior. Dice hidróxido de hierro 3. Si me están diciendo hidróxido de hierro 3 es porque este 3 corresponde al número de oxidación del hierro. Es decir, que la carga de este hierro es +3. Entonces, aquí, fíjense, colocamos 3 grupos hidroxilo, ¿sí? 3 grupos hidroxilo, porque la carga del hierro es +3. Y recuerden que siempre es -1. Entonces, 3 por -1 me va a dar -3 y +3, 0. ¿Sí? Siempre se formulan de esa manera. Si digo hidróxido de hierro 3, entonces será el hierro con la carga que es +3 y esa carga va a corresponder a la cantidad de grupos hidroxilo que voy a tener en la molécula. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos otros ejemplos aquí al ladito. Si quiero escribir la fórmula del hidróxido de calcio, ¿sí? La fórmula del hidróxido de calcio. El calcio, el calcio tiene un solo número de oxidación que es +2. Entonces escribiré calcio, muy bien Vanessa, y como el número de oxidación del calcio es +2, entonces voy a tener 2 grupos hidroxilo, según el número de oxidación. 2 grupos hidroxilo, ¿sí? Ya. Esa es la forma como escribimos la fórmula de un hidróxido.
Miremos en el caso de el hidróxido crómico. Resulta que el cromo tiene 3 números de oxidación, ¿cierto? 3 números de oxidación. Entonces, si yo digo hidróxido crómico, ¿con cuál? ¿Con cuál estaremos trabajando para el hidróxido crómico? Muy bien, Vanessa, con el 6. Con el 6 que es color, ¿sí? Porque con el tercero es crómico. Muy bien. Entonces tendremos el cromo, que es el elemento metálico, y como el cromo es más 6, pues voy a tener 6 grupos hidroxilo. Entonces, CrOH6. Esa sería la forma como escribimos o formulamos. Hagámoslo con el francio. El francio es el elemento número 87. Tiene un solo número de oxidación. ¿Qué número de oxidación tiene el francio? 1. Muy bien, Sofía. 1 para todos los que contestaron. Muy bien. Como tiene número de oxidación 1, entonces solamente tendremos un grupo OH. Cuando es solo un grupo OH, no lo escribo entre paréntesis. Solo más 1. La carga del metal o del número de oxidación del metal es la cantidad de grupos OH que voy a tener. Entonces aquí este calcio más. Y aquí el francio era más 1. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿No? Tomamos el apunte entonces y los ejemplos, por favor. En el caso de la nomenclatura de los hidróxidos, también utilizamos las mismas 3 nomenclaturas que ya vimos antes con los óxidos. Es decir, la nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática y el sistema stock. ¿Cierto? Utilizamos las mismas nomenclaturas. Entonces vamos a ver por lo menos la tradicional, si alcanzamos a revisar la tradicional. Igual ya sabemos cómo es, solamente vamos a hacer un recordéis en el caso de los hidróxidos, cómo las utilizamos. Pero en sí los casos son exactamente los mismos que ya vimos anteriormente. Entonces vamos a mirar la nomenclatura tradicional. Aquí aparece como clásica, ¿no? Aquí aparece como clásica, pero es la misma tradicional. Voy a ir aquí arriba para que lo tengamos presente. Es la nomenclatura tradicional. Ok. Recuerden que en la nomenclatura tradicional debemos tener presente si cuál de los casos para los números de oxidación es, ¿no? Si es el caso 1, si es el caso de una valencia, de 2 valencias, de 3 valencias o de 4 valencias, ¿sí? O números de oxidación. Entonces, para todos los casos, igual que el ejercicio que deben hacer de los óxidos, debo escribir primero el número de oxidación. Aquí es muy de oxidación es la cantidad de grupos hidroxilo que haya. Entonces, por ejemplo, aquí solo hay un grupo hidroxilo, por lo tanto, para la plata, el número de oxidación. El magnesio tiene 2 grupos hidroxilo, entonces será más 2. El cobre tiene un grupo hidroxilo,
será más 1. Aquí es 2, entonces lo mismo. Más 2. Y hay 3 grupos hilo, entonces aquí será más 3. Aquí hay 4 hilo, entonces será más 4. Asignar los números de oxidación porque corresponde a la cantidad de grupos hidroxilo que tenga la estructura. Entonces es súper sencillo asignar los números de oxidación. En este caso, obviamente, no vamos a escribir, la función no es óxido, la función es I. En todos los casos vamos a nombrar como hidróxido. Y entonces tengamos en cuenta, para la valencia 1, para cuando un elemento solo tiene un número de oxidación, revisen la plata. La plata es el elemento número 47. Entonces revisen en su tabla periódica que solo tiene un número de oxidación y es 1. Entonces en ese caso lo tendríamos que llamar hidróxido plático o hidróxido de plata. ¿Sí? Esa es la forma para los que solo tienen un número de oxidación. María, plata o hidróxido de plata. Lo mismo sucede con el magnesio. Revisen el magnesio, por favor, elemento número 12 en su tabla periódica. Entonces, después de que ubiquemos nuestros números de oxidación, nos vamos a la tabla periódica para verificar cuántos números de oxidación tiene. El magnesio tiene solo 2 números de oxidación. Un número de oxidación que es el 2. Entonces lo llamamos hidróxido magnésico o hidróxido de magnesio, cualquiera de las dos. Hidróxido magnésico o hidróxido de magnesio, como aparece allí. En el caso del cobre, fíjense que el cobre aquí es cobre más 1. Revisen el cobre, elemento número 29. Y se van a dar cuenta que tiene 2 números de oxidación, 1 y 2. En este caso, 1 es el menor, ¿cierto? 1 es el menor. Como es el menor, le damos la terminación oso y se llama hidróxido cuproso. Hidróxido cuproso, terminación oso porque es el menor. Y fíjense que aquí tenemos el hidróxido con el número de oxidación mayor, con más 2. Entonces, lo mismo. En este caso, como son 2 números y 2 es el mayor, entonces le damos la terminación ico y queda como hidróxido cúprico. ¿Sí? Hidróxido cuproso para el menor, cúprico para el mayor. Miremos el caso del níquel. El níquel es el elemento número 28. Revisen en su tabla cuáles son los números de oxidación del níquel. Muy bien, Sofía. Muy bien, Giselle. 2 y 3. 2 y 3 son los números de oxidación del níquel. Bien, Laura. 2 y 3. Ok. En este caso, ¿cuál tiene? ¿El mayor o el menor? El mayor. Ok, muy bien. El mayor, que es el 3. Por eso la terminación es ico. Y lo tenemos como hidróxido niquélico. ¿Sí? Hidróxido niquélico. Porque es el mayor. Y por último, revisemos el estaño. Estaño, números de oxidación del estaño, que es elemento número 50 en su tabla. Elemento número 50, muy bien, Sofía, 2 y 4 son los números de oxidación. En este caso está con 4, ¿cierto? 4 es el número mayor. Por lo tanto, la terminación es ico y es el hidróxido estáñico. ¿Sí? Hidróxido estáñico. Se puede escribir así como está ahí o con una ñ simplemente, estañico, ¿sí? Estañico, lo voy a escribir acá. Simplemente con una ñ, que es más fácil. ¿Sí? Hidróxido estáñico. Entonces, vean que la nomenclatura tradicional funciona exactamente igual que con los óxidos. Solamente es de escribir óxido, porque la función en este caso no es óxido,
sino hidróxido, utilizamos esa función, ¿sí? Inicia con la función hidróxido. Eso es. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Es sencillo. Es lo mismo que veníamos trabajando y es lo mismo que deben hacer ustedes en su ejercicio de óxidos. Solamente que en este caso la función es diferente. La función es hidróxido. Bueno, en la clase de mañana revisamos las otras nomenclaturas, la stock y la sistemática. Empezamos o vemos la función ácido, que es la tercera función que vamos a revisar. Entonces, si hasta aquí no hay preguntas, quedamos así por el día de hoy, chicos. Nos encontramos nuevamente mañana. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde, vayan avanzando su trabajo. El que hizo esa copia, por favor, bájela y vuelva a hacer la actividad. ¿Listo? Chao, chicos, que Dios me los bendiga, excelente tarde. Chao, profe. Chao, Chao, que profe, estén bien. gracias. Chao.